Bienvenidos a todos mis hermanos a esta mañana a este servicio de culto. Agradecemos a Dios porque en su misericordia el eterno Dios nos ha permitido estar con ustedes hoy compartiendo la palabra del Señor. Y así de esa manera nosotros vamos avanzando paso a paso, poco a poco, en medio de todo este problema en el que nos encontramos y esta pandemia a nivel mundial cada vez se va acelerando, cada vez se hace más fuerte, pero en medio de todo eso, como dice la Escritura, nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Bien, hoy habíamos quedado la semana anterior, revisamos acerca del tema de los diezmos. Aclaro, el tema que estoy tratando es un tema bastante controversial y bastante difícil y bastante complicado de predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque existe el 99% de las iglesias evangélicas hoy por hoy, ya sean mesiánicas, sean hebraicas, sean adventistas, sean lo que sea, practican esta ceremonia, este ritual, este mandamiento en la actualidad. Y lo revisamos nosotros la semana anterior acerca de que si eso es bíblico, efectivamente sí es bíblico el diezmo. Es bíblico el diezmo, pero bíblico es el diezmo ¿en qué? ¿En cuál de las dos creaciones? Eso lo enseñé la semana anterior. Porque una de las confusiones más grandes que existe en nuestro medio es que la persona que estudia la palabra, el teólogo, el estudioso de la palabra, confunde entre la creación vieja o creación anterior y la nueva creación. Porque debemos tener con claridad el entendimiento de que existen dos creaciones. Escúchenme bien eso, existen dos creaciones. La creación de Adán y Eva y la creación de Jesucristo como el postrer Adán y la iglesia del Señor como la esposa de Cristo. Si no logran entender tales creaciones, entonces siempre vivirán confundidos, errados y completamente a la deriva. Es muy importante que logremos entender eso y eso fue lo que expliqué la semana anterior. Aquellos que no estuvieron la semana anterior conectados con nosotros, en esta mañana yo le voy a aconsejar, revisen en nuestro canal, ahí se encuentra grabado la predicación, ya sea en Facebook o sea en YouTube, ahí está grabado, se quedó grabado allí el culto de la semana anterior y revísalo desde el principio como he venido enseñándole. Entonces, ya chequeamos nosotros las clases de diezmos, que los diezmos son bíblicos y también en la antigua creación. Entonces, también expliqué acerca de las dos creaciones y lo chequeamos con claridad, las dos creaciones. Perfecto. Ahora, déjame mostrarte, así como en la creación anterior existió, nota esto, existió un sacerdocio, existió una ley, existió una promesa y existió un templo. Y existió un pacto, 5 cosas: pacto, nuevo sacerdocio, ley, promesas y templo. Eso existió en el antiguo pacto, no sé si me entendieron. En la antigua creación existió esos 5 puntos que acabé de mencionar: pacto, ley, promesas, templo y se me fue de la cabeza el otro, y ley. Eso existió en la antigua creación. Ahora, en la nueva creación, en la creación de Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo, el postrer Adán y la iglesia del Señor, en esa nueva creación también existe nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nueva ley, nuevas promesas y nuevo templo. Para los que no sabían, aquí déjame explicarte ahora. Ahora sí, por favor, vete con la Biblia en la mano, por favor. Recuerda, nos caracterizamos nosotros por ser bíblicos 100%. Esa es la intención. Vamos conmigo, por favor, al libro de Jeremías, continuando en la serie de la semana anterior, libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera.
Jeremías 31:31. Aquí vamos a ver, vamos a chequear primeramente el nuevo pacto, porque el pacto anterior de la vieja creación, dejémosle a un costado y vamos a revisar ahora en la nueva creación. Lo que a nosotros nos interesa, lo que a la iglesia del Señor le interesa, la nueva creación. Así que vamos a revisar nuevo pacto. Déjame mostrarte el nuevo pacto. Déjame mostrarte en primer lugar las características del nuevo pacto. Jeremías 31:31. En el antiguo pacto menciona esta profecía, dice aquí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Escucha esto, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, no como ese, otro pacto, nuevo pacto. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto antiguo, de la antigua creación. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así está mencionando en la profecía, en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías dice, vienen días en los cuales se hace un nuevo pacto. Ya se anticipó Dios a que iba a hacer un nuevo pacto, y no como el pacto que hizo con sus padres, sino este pacto va a ser nuevo, ya que el anterior, los padres de la nación de Israel invalidaron el pacto. Invalidaron. Ahora, quiero que vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Vayan conmigo, por favor, a Lucas 22, 19. Dice esto. Y tomó el pan, Jesucristo, antes de ser llevado a la cruz, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, prestarás atención a esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Mira esto, esta copa, el cáliz que representa la sangre de Cristo, levantó en alto Jesús y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál pacto? El que habla en Jeremías, que por vosotros será derramada. Hasta aquí nosotros tenemos ya, así como anteriormente les mostré las dos creaciones, ahora acabo de mostrarte los dos pactos. Dos pactos. Ok, vamos a revisar ahora Hebreos 8:13. ¿Qué tiene que ver esto con los diezmos? Recuerda que los diezmos, ya te expliqué la semana anterior, existe tres clases de diezmos. El uno que es por fe y por agradecimiento, y el otro que es por interés, Jacob, el primero por Abraham, el otro por Jacob, por interés, y el tercero por mandamiento y por ley, por la ley de Moisés. Hoy por hoy se enseña de que el diezmo es por ley de Moisés, por eso que utilizan Malaquías 3:10 y le dicen ladrones, y así de esa manera hoy se han levantado una ola de estafadores. ¿Por qué? Porque el pueblo no conoce la palabra del Señor. Pero déjame ilustrarte y encenderte la luz para que puedas entender y comprender la palabra del Señor tal y cual como Dios lo ha estipulado en la nueva creación. Hebreos 8:13. Vete a Hebreos 8:13, por favor. Dice Hebreos 8:13, observa esto. Al decir, ¿qué cosa? Nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ¿qué significa eso? Dice, ha dado por viejo al primero. ¿Te das cuenta? No es que nosotros decimos al Antiguo Testamento viejo pacto y al Nuevo Testamento nuevo pacto. No. Es la palabra de Dios. Es la Escritura. Es el libro de Hebreos que está hablando y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Recuerda lo que leímos en Lucas 22. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hebreos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjate nada más. Lo que la Biblia llama viejo es porque se ha envejecido y es porque está pronto a desaparecer. Eso lo dice el libro de Hebreos 8:13. Verás que no lo estoy diciendo yo, sino está diciendo la Biblia que tú tienes ahí en tus piernas en este momento y leyéndolo.
vamos a ver otro texto. Dejemos que la Escritura interprete a la Escritura. La ley de la hermenéutica dice que la Escritura debe interpretar a la Escritura. Por lo tanto, nosotros no podemos decir lo que yo creo o pienso, sino que la Biblia debe decir, la Biblia debe mencionar todo. Hebreos 7:5. Para todos aquellos que están diciendo, no, pero en la Biblia Mateo, Marcos, Lucas, Juan mencionan del diezmo. Tranquilos, que te voy a desilvanar ese nudo que está hecho allí para que tú entiendas. Hebreos 7:5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, hablando de la tribu de Leví, la línea sacerdotal, tienen mandamiento por ley de tomar del pueblo los diezmos según qué, según la ley. ¿La ley de qué? La ley de la antigua creación y del viejo pacto. Te mostraría mismo la nueva ley. Es decir, de sus hermanos, los hebreos, los israelitas, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La tribu de Leví tenían que dar el diezmo de los diezmos, que también te expliqué la semana anterior. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? Los diezmos, traer los diezmos al alfolí es según la ley. Según la ley, así es como menciona la Biblia, según la ley. Ya te expliqué la semana anterior que no hay Biblia para decir que lo que Abraham hizo, lo hizo de manera permanente. No, eso fue una sola vez y no fue de su trabajo, del sudor de su frente, sino de un botín, de una lotería que se ganó, en otras palabras. Bien, vamos más adelante. Hebreos 8:6, dejemos que la Escritura nos hable. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, hablando del eterno Dios. Dice, ¿cuánto es mediador? Jesucristo es un mediador de un mejor pacto. Cuando habla de un mejor pacto es porque existe un pacto que no ha sido mejor. Este es mejor, mejorado. Por eso dice en Jeremías 31:31, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, sino un pacto nuevo, con mejores promesas, mejor ley, mejor sacerdocio y un mejor templo. Ya te voy a mostrar eso aquí. Ok. Yo sé que usted dice, pero yo quiero que me hable de diezmos. Tranquilo, que voy a hablarte de los diezmos. Estoy tratando de los diezmos. Pero para poder cerrar la boca de aquellos que dicen tener la razón y la verdad, hay que documentar con suficiente escritura para que su boca se cierre. Derribar todos los argumentos que han establecido diciendo lo que no dice la Escritura. Sigamos. Entonces dice esto. Pero 8:6 de Hebreos estamos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál primero? ¿De qué está hablando? Del primer pacto. Porque si el primero no hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. No se hubiese procurado buscar un segundo pacto si el primer pacto no hubiese sido con defecto. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Un pacto defectuoso, un pacto con defecto. Eso dice la palabra. Ahora, yo creo que explicar esto, no creo que tengamos que explicar más a fondo porque está demasiado claro. Hechos 13:39. Mirarás, ¿por qué razón era defectuoso? ¿Por qué era defectuoso el primer pacto? ¿Por qué razón? La primera creación. Dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la palabra de Dios que era defectuoso. Ok. Hechos 13:39. Y que de todo aquello, está hablando específicamente acerca de la ley, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado en él, hablando de Jesucristo,
es justificado todo aquel que cree. En otras palabras, todos aquellos que desearon, intentaron, lucharon, bregaron, hicieron lo posible por ser justificados mediante la ley, no pudieron ser justificados mediante la ley. Nadie, absolutamente nadie. Nadie, en lo absoluto. No pudieron. Por esa razón, dice, Dios envía un nuevo pacto con mejores promesas, con mejores formas de realizarlo, para que por medio de Jesucristo, el precursor del nuevo pacto, seamos justificados. Por el antiguo pacto defectuoso no hay justificación. Por el nuevo pacto existe justificación. Ok. Hebreos 10:28. Hebreos 10:28. La palabra explica e interpreta la palabra. Hebreos 10:28. La comparación de los dos pactos, para que entiendan con claridad. Comparación de los dos pactos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así Dios lo determinó. El que viola la ley de Moisés, la Torá o el Pentateuco conocido, los primeros 5 libros, el que viola toda la ley de Moisés o parte de la ley de Moisés muere irremisiblemente. No hay manera de que pueda salvarse. Versículo 29, cuando el que viola el primer pacto. 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuál pacto? El nuevo pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Te das cuenta? Violaba la ley de Moisés, muerto a piedrazos. El que viola la sangre del pacto, del nuevo pacto, la ley de Jesucristo en el nuevo pacto, dice que ese no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Te das cuenta? Diferencias en cuanto al tema de los pactos. Bien. Ahora, mira esto. ¿Para qué sirvió el nuevo pacto? Gracias, mi hijo del agua. Gracias, gracias, gracias. Exactamente. Gracias le doy a Dios por todo, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve el pacto? Ya está la diferencia. ¿Para qué sirve el pacto? Gálatas 3:24. ¿Para qué? Dice esto, de manera que, ¿para qué sirve el pacto antiguo? ¿Para qué? Dice que era defectuoso, pero tenía una misión. Tenía una razón por la cual Dios hizo, porque de pronto tú estás pensando, pero ¿cómo es eso? Si fue defectuoso, ¿por qué razón Dios lo hizo así defectuoso? Dios nunca se equivoca en lo que hace, todo lo hace con un propósito, eso nunca lo olvides. Si Dios hizo a la ley con defecto, defectuosa, como dice su misma palabra, lo hizo con un propósito. Ahora, ¿por qué razón? Lee conmigo Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa nana, o siervo, o guía. Dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, el nuevo pacto, ya no estamos bajo ayo. ¿Y quién era ayo para nosotros antes de conocer a Cristo? La ley. ¿Cuál ley? El antiguo pacto. Te voy a explicar en palabras más simples. Dios envió el pacto antiguo, la ley, para que esa ley nos vaya empujando hasta llevarnos a Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué manera? Cuando el ser humano intentaba cumplir la ley, pero no podía, se sentía miserable, se sentía condenado y se sentía que ha perdido y que ha fallado delante de Dios. Y estaba siempre pidiendo a Dios misericordia. Estaba pidiendo a Dios misericordia y se dio cuenta de que jamás por su propia cuenta, guardando la ley, jamás el ser humano puede justificarse delante de Dios. Por eso es curioso que ahora vienen a enseñar que tienen que regresar a la Torá, regresar a la ley. Es una locura descabellada que no tiene ni pies ni cabeza. Tranquilos, no se enojen, vamos a continuar.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que nos tome de la mano y nos vaya acorralando, porque no podemos, y ya cansados y abatidos. Entonces ahí Cristo aparece, el precursor del nuevo pacto, y dice estas palabras tan hermosas y eternas. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Te das cuenta? La ley es esa, ayo para irlo acorralando a uno, al ser humano, para que el ser humano, nadie pueda estar delante de Dios justificado. Eso dice Romanos capítulo 3, versículo 10, si no me equivoco. Dice la palabra del Señor de esa manera. No hay justo ni uno, no hay nadie quien busque a Dios, no hay quien entienda, nadie, absolutamente nadie, porque nadie ha podido justificarse delante del Señor golpeándose el pecho diciendo que yo lo hice, yo pude hacerlo. Ok, nadie. Bien, Hebreos capítulo 7, verso 18. Hebreos 7, 18. Dice esto. Entonces, en resumidas cuentas, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Yo no sé si es que tu Biblia no dice eso, pero la mía dice eso. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Pero, pastor, la Biblia dice que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Ya llegamos allá, yo te voy a explicar lo que significa eso. Entonces dice la palabra, queda pues abrogado el mandamiento anterior. En otras palabras, el pacto viejo de la vieja creación. ¿Por qué razón queda abrogado? A causa de su debilidad e ineficacia. Es increíble, ¿eh? Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué cosa dice? Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza. En otras palabras, el mandamiento anterior queda abrogado. ¿Por qué? Porque ya viene el nuevo pacto, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora sí, por el pacto nuevo nos acercamos a Dios confiadamente. Jesucristo dijo, este es la copa del cáliz del vino que representa mi sangre, la sangre que va a ser derramada para establecer un nuevo pacto con vosotros. ¿Te das cuenta? A través de esa sangre podemos nosotros ser justificados y acercarnos y tener esperanza de estar con Dios. Estamos explicando acerca de la diferencia entre el pacto viejo y el pacto nuevo. Ok, ¿sí están entendiendo ustedes? ¿Seguro? Ok, bien, vamos allí. Por si acaso se me estén durmiendo, ¿eh? ¿Y ustedes allá están entendiendo? Espero que sí. Bien, entonces continuemos. También quiero mandar un saludo a mi hijo, a Roberto Jr., a Roberto Efraín, que Dios les bendiga, a donde están, allá en su casita, bendiciones también, a su compañera y esposa, bendiciones también, Dios les bendiga. Bien, sigamos entonces. Gálatas capítulo 3, verso 19. Gálatas capítulo 3, verso 19. Estamos bien claros, ¿cierto? Clarito. Ok, ahora, entonces, lo que tú estás pensando. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Te das cuenta? Lo que tú estabas pensando, entonces, ¿para qué Dios mandó la ley? Ahora tienes la respuesta. Deja que la Biblia te dé la respuesta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Nota esto con mucha puntualidad. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hoy por hoy los mesiánicos, hebraicos y toda esa línea de judaísmo camuflado, de cristianismo, mencionan y le colocan entre la espada y la pared al individuo, enseñándole que la ley, si tú no cumples la ley, te vas a esto, condenar, y etcétera, etcétera. Que la ley que Dios ha puesto la ley, y todo lo que Dios ha puesto es eterno. Dios dijo, la ley es eterna. Estoy de acuerdo con eso. Pero el mismo Dios dice, ustedes invalidaron a mi ley eterna, ahora yo voy a hacer una nueva ley. Te mostraré más adelante. Un nuevo pacto, una nueva promesa, en una nueva creación, en un nuevo templo. Es increíble la palabra del Señor. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones de los seres humanos. ¿Qué significa transgresiones? Violación, rebeldía del derecho que Dios ha establecido, el orden que Dios ha establecido. ¿Qué pasó en los días de Noé? Los seres humanos se desordenaron a tal punto. Dios dijo, marido y mujer son hombre y mujer. Ellos dijeron, no, es hombre con animal.
Hombre con bestia, mujer con bestia, así es, eso se llama transgredir. A causa de las transgresiones, Dios estableció una ley. Dios, para mostrar al mundo la voluntad de Dios, estableció una ley. Pero ¿quién pudo cumplirla? Nadie. Hasta el día de hoy, nadie. Por más que rabinos mesiánicos digan que lo están cumpliendo, están completamente engañados y morirán engañados. Bien, sigamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve porque fue añadida, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En otras palabras, el antiguo pacto, Dios hizo con una ley hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y quién es la simiente? No es la nación de Israel, no es el olivo, dice el olivo, la nación de Israel. El árbol del olivo puede ser, es la nación de Israel, el olivo y todo eso así, pero las ramas, el tronco y la raíz es Jesucristo. Él es la simiente. Él es la simiente. Bueno, eso es un tema que ya lo expliqué y lo he enseñado ya. Por lo tanto, Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Por esa razón, mis amados hermanos, quienes estamos en el nuevo pacto, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia también es una ley llamada la ley de la gracia, lo miraremos más adelante. Ya no estamos bajo el viejo pacto, sino estamos ahora bajo el nuevo pacto. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú y yo, quienes hemos entrado en la dimensión de una nueva creación. Si tú eres nueva criatura, ¿qué haces viviendo en el antiguo pacto con una antigua creación? ¿Qué haces? Sigamos. Gálatas 5:4. ¿Sí? Gálatas 5:4. Pero vamos a leer, déjame leerte. En este momento, pues si se me viene a la cabeza, mejor leerte desde un poquito más atrás. Mira, Gálatas 5:4. Vamos a leer desde el versículo 1. Gálatas 5:1. Hay un título ahí en tu Biblia, dice, estad firmes en la libertad. Estad firmes en la libertad. Dice esto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud? La ley del antiguo pacto, el pacto antiguo, la ley del antiguo pacto. Dice versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, si regresas al judaísmo, si vuelves a practicar todo lo que la ley decía anteriormente que practica, de nada te sirve Cristo. Por esa razón que hoy los mesiánicos, hebraicos, las raíces hebreas y todo ese judaísmo místico revestido de cristianismo, ¿sí? A medida que va avanzando en sus estudios profundos, entre comillas, van negando a Cristo, van dejándolo a Jesucristo por fuera. Van quitándole el valor de Jesucristo poco a poco y después llegan a decir que Cristo no fue Dios, ni tampoco así como dicen, sino que fue un profeta más. Ustedes si lo han escuchado, si de pronto han escuchado. De nada le aprovecha a Cristo si regresas a la ley. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o que regresa a la ley, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quieres regresar a la ley? ¿Quieres regresar a la Torá? ¿Quieres regresar a todos los mandamientos? Pero ahora dicen, no, es que están divididos los mandamientos en leyes sacrificiales, leyes morales, leyes políticas, leyes religiosas. Una cantidad de cosas increíbles, como manipulan a las personas que no conocen y no leen la palabra del Señor. Pero ley es ley. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos y de los 10 mandamientos se deslindan los 613 mandamientos de esos 10 mandamientos. Todo está anclado en los 10 mandamientos. Ok. Pero pastor, los 10 mandamientos para nosotros, claro que sí. Los 10 mandamientos para nosotros están en vigencia excepto uno.
excepto uno. Y para los que quieran conocer esto, en nuestro canal existe una serie de los 10 mandamientos. Vayan mandamiento por mandamiento y ustedes van a tener ahí con la Biblia en la mano, conforme le estoy enseñando, no conforme lo que me parece. Dividiendo bien la antigua creación, la nueva creación, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Bien, sigamos. Dice esto: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Demasiado claro. De Cristo os desligasteis. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ligado a Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dice esto: y todos vosotros los hijos de Dios estamos así. Pero cuando intentamos regresar a la ley, cuando volvemos a los preceptos y ordenanzas y todo ese cuento que hoy ha salido por el mundo, y la falta de la lectura y la falta de herreros, ¿se acuerdan de la enseñanza? Creo que fue el día jueves. Por falta de los herreros en el pueblo de Dios, los que forjan espada, los maestros de la palabra del Señor, ha ganado terreno toda esta falacia, esta mentira que hoy se está profesando en las iglesias evangélicas. Pastores han caído por falta de conocimiento. Y con ellos, pues todas las ovejitas que siguen detrás, porque lo que dice el pastor, pues creen, lamentablemente eso es así, pero no debe ser así. Dice: estás ligado con Cristo. Pero si regresas a la ley, al antiguo pacto, vuelves al antiguo pacto, de Cristo te has separado. Y al separarte de Cristo, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa eso? Estás rumbo a la condenación, compañero. Estás rumbo a la perdición, porque de Cristo te desligasteis, de la gracia habéis caído. Y recuerda, nadie se salva por la ley, sino se salva por la gracia del eterno Dios en su misericordia, que nos entrega a nosotros la fe para creer en Él a través de la Escritura. Del oír la palabra del Señor. Clarito. Colosenses 3, 9, 11. Colosenses 3, 9, 11. Veamos la hora. ¿Sí? Ok. Estamos bien. Vamos ahí. Colosenses 3, 9, 11. Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? De la vieja creación. ¿Cuál es vieja creación? De ese viejo pacto. Con sus hechos, con su pacto. ¿Sí? Y revestido del nuevo. ¿Cuál nuevo? De la nueva creación, que ya te expliqué la semana anterior, el cual conforme a la imagen del que lo creó, el verbo de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Escucha con atención. Sino que Cristo es el todo y en todos. En la nueva creación, Cristo es el todo y en todos. No es que también la ley, no, señor. O Cristo o la ley. O la ley o la gracia. Pero no puedes abrazar las dos cosas. Es que en la ley dice así que estos mandamientos: robará el hombre a Dios, no puede, vosotros habéis robado. Ladrones, 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 traigan los diezmos. Bueno, identifícate. ¿Eres de la ley o eres de la gracia? No, es que yo tomo lo que me conviene de la ley y yo vivo en la gracia. No, señores, engañadores, falsos, mentirosos. Sobre todo en estos tiempos. Mira cómo han sido avergonzados todos aquellos que han pregonado. Y algunos se atreven, son tan sinvergüenzas, que el eterno Dios tenga misericordia. Se atreven en medio de este dolor y en medio de esta pandemia pedir diezmos, por favor, que pongan los diezmos porque se están muriendo de hambre. Es increíble la manera y la forma como han engañado a un pueblo, y el pueblo sigue ciego, sordo y mudo por falta de conocimiento. Yo te dije que este tema es controversial, y de hecho muchos pastores van a saltar, pero le desafío, con la Biblia en la mano, y en directo, con la Biblia en la mano, les invito para que después que termine toda esta pandemia,
Les desafío a cualquier pastor, cualquier predicador, con la Biblia en la mano, que me demuestre lo contrario. Con la Biblia en la mano. Porque yo sé, y no porque soy un súper inteligente pastor, no, sino que he leído la palabra, he estudiado la palabra. Y lo que están haciendo es robando a nombre de Dios, con la historia de la antigua creación de los diezmos. Diezmos, ofrendas no, eso ya te voy a explicar. Así que de los diezmos y toda esa historia de los diezmos. Clarito, ¿sí? A blanco y negro, muy clarito. Perfecto. Gálatas 4:21. ¿Sí? Dejemos que la Biblia nos diga, ¿eh? Hay mucha Biblia, y eso que no son todos los textos que tengo para compartir, porque caso contrario sería una serie de unos 15, siquiera de unos 15 domingos, pero no quiero hacerlo en 2 domingos. Gálatas capítulo 4, verso 21. Decidme. Este es una confrontación, Decidme los que queréis estar bajo la ley. A ver, todos aquellos que abrazan la ley, díganme, respóndanme en esto, dice el apóstol Pablo. Respóndanme. Aquí estoy frente a frente, les desafío para que me respondan, estoy aquí. Todos aquellos que quieren estar bajo la ley, respóndame esto. ¿No habéis oído la ley? ¿Acaso no conoces la ley? Te voy a refrescar la memoria. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Bien clarito. Abraham tuvo 2 hijos. Uno de Sara y otro de Agar. Sara libre, Agar esclava. Sara hebrea llamada por Dios y Agar una egipcia. Bien, sigamos. 23. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Cómo nació el de la esclava? Según la carne, según la voluntad de Sara. Ustedes conocen la historia. Mas el de la libre por la promesa. Tenemos 2 hijos aquí. Uno que nació según la carne y otro que nació según la promesa. Aleluya. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Esto es una alegoría, esta es una parábola, este es un ejemplo colocado por Dios para que no nos dejemos engañar. Dice esto, pues estas mujeres, escucha con atención, no te distraigas ahora, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Cuántos pactos? 2 pactos. Estas mujeres, Sara y Abraham, son 2 pactos. Estas 2 mujeres tipifican, son el ejemplo de los 2 pactos. ¿Cuántos pactos hay? 2. No, es que hay solo uno. Dios solamente hizo uno, señores. 2 pactos. Y el que quiera refutar, que lo haga con la palabra del Señor. Sigamos. Dice, son los 2 pactos. Un pacto proviene del monte Sinaí. Escucharás. El uno proviene, se creó, vino, nació en el monte Sinaí, el cual da hijos, ¿para qué? El cual da hijos, ¿para qué? La Biblia lo está diciendo. El cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. La ley entregada en el monte Sinaí, esa ley esclaviza al ser humano. Ese fue el propósito de Dios. No lo vas a entender ahora. Eso va a quedarte en la cabeza, hacer una revolución. Pero si escudriñas la palabra y conoces a Dios, entenderás quién es Dios, cómo es Él y cómo opera y cuál es su propósito en todo. Dice esto, el primer pacto que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, la primera mujer, Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la que está en el Medio Oriente, la que muchos alaban y adoran, casi llegan a adorarle inclusive a esa nación de Israel que se encuentra allá en Oriente Medio, que fue fundada el 14 de mayo de 1948. A esa Jerusalén representa Agar, carne, sigamos, esclavitud. Dice, pues esta, hablando de Agar, junto con sus hijos está en esclavitud. ¿A quién representaba Agar? Al pacto antiguo. Y dice, todos aquellos que pertenecen al pacto antiguo están en esclavitud. ¿Tú crees que de por gusto dice la palabra? Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué verdad está hablando?
¿De qué verdad habla allí la palabra del Señor Jesucristo allí hablando? ¿De qué verdad? De la verdad, de esta verdad, de que tú y yo ya no estamos en la antigua creación, sino en una nueva creación, que no estamos regidos por un antiguo pacto, sino estamos regidos por un nuevo pacto. Por un nuevo pacto. ¿Entendiste? ¿Sí estás comprendiendo? Si no lo entiendes, por favor, retrocede la prédica, o más luego le vuelves a leer con la Biblia en la mano y escuchar con la Biblia en la mano. Sigamos. Dice, pues esta está junto con sus hijos en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la del nuevo pacto, la cual es madre de todos nosotros, es libre. 2 Jerusalenes, y ya prediqué también al respecto de eso. Ustedes pueden encontrar allí en nuestro canal una serie llamado La verdad no conocida de la nación de Israel. Ustedes revisen ahí y chequeen todo. Ok, aquí tenemos con claridad, hermano, la palabra del Señor es muy clara. Identidad de los dos pactos. 2 mujeres, una esclavitud y otra la libre. Y quienes están en la ley, vuelven a la ley otra vez, vivirán esclavos. Mas quienes estamos en el nuevo pacto seremos libres. Libres, no libres para pecar, sino libres para alabar y glorificar a Dios sin estar tratando de cumplir cantidad de preceptos y cantidad de cosas que hoy por hoy están sujetos a cumplir. Es que es hasta chistoso, porque dicen que cumplen, pero a la hora de la verdad no cumplen. Mejor dicho, ni hablemos de ese tema. Bien, sigamos. Entonces, mira, hay muchos textos más, pero necesito tiempo para seguir haciéndolo. Y ya para muestra, varios botones que te he dado ahora aquí. Así que tenemos nueva creación y tenemos nuevo pacto. Ahora déjame mostrarte el nuevo sacerdocio. Porque si es que hay una nueva creación y hay un nuevo pacto, para ejecutar ese nuevo pacto debe haber sacerdocio. Porque recuerda que en el antiguo pacto Dios tomó a la tribu de Leví para que realizaran el sacerdocio. Entonces, si ahora hay nuevo pacto, Dios también busca sacerdotes para que sean los precursores o los que lleven a cabo la ceremonia en el nuevo pacto. Vamos ahí. Nuevo sacerdocio. ¿Listos ahí? Vamos a chequear ahora nuevo sacerdocio. Ya te expliqué el nuevo pacto. Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es increíble esto, ¿eh? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, el sacerdocio levítico que ejecuta la ley, el antiguo pacto, no perfecciona a nadie, más bien le lleva a la esclavitud. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. Bajo él, ¿quién es él? El sacerdocio levítico. Mira esto, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque no viene de la línea sacerdotal de Aarón. ¿Cuál es ese otro sacerdote? Jesucristo, que no viene de la línea sacerdotal de Aarón, sino viene de la línea de Judá, de la línea de los reyes. Y solamente en Jesucristo se cumple de que Él es rey, sacerdote. Rey y sumo sacerdote. Te explicaré eso más adelante. Perfecto. Dice así. Según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Versículo 12. Presta atención aquí. Presta atención aquí. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Dios hace una nueva creación y en la nueva creación dice voy a hacer un nuevo pacto y en el nuevo pacto dice nuevo sacerdocio, ya no en la orden de Leví sino en la orden de Melquisedec. Y ahora que está un nuevo sacerdocio necesitamos cambiar la ley. ¿Te das cuenta? Necesitamos cambiar la ley. Dice eso. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, necesariamente. Pero no vamos a hablar de la ley ahora en este momento, estamos hablando del sacerdocio. Hebreos 3:1-6. Hebreos 3:1-6, vea la Biblia. De pronto tú estás diciendo, híjole, yo he estado equivocado, yo he estado pensando de otra manera. Bueno, es tiempo. ¿Tú crees que esto es casualidad de que tú estés observando en este momento por este medio? No, no es casualidad.
No, Dios tiene propósitos definidos. Dios tiene propósitos exactos en todo lo que Dios hace. Dios tiene completamente propósitos definidos en todo momento y en todo lugar. Así que todo ayuda para bien. Esta pandemia nos está ayudando para bien, para poder llegar hasta tu hogar y que tú seas desafiado a escudriñar la palabra. Bueno, ok. Listo pues. Entonces, Hebreos 3:1-6 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol. Increíble, ¿eh? Cristo es todo. Y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra en la casa el que la hizo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está hablando acerca de qué. Moisés como sumo sacerdote, Jesucristo como sumo sacerdote, Moisés sumo sacerdote de la casa, del templo, del antiguo pacto, Jesucristo como sumo sacerdote de la nueva casa, del nuevo templo, del nuevo pacto. Eso es lo que está mencionando aquí. Ahora, déjame leerte, quizás algunos no entendieron porque este versículo es bastante complicado de entenderlo, hay que leerlo con pinzas, pero déjame leerlo en la nueva versión, en la nueva traducción del viviente. Déjame leerte en la nueva traducción del viviente. Hebreos 3:1-6. Hermanos, es otra traducción, Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Está hablando a la iglesia. Por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes, el gran sumo sacerdote. Versículo 2. Dios le encargó que nos ayudara. Y él lo obedeció, así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construyó una casa, el que la construye es más importante que la casa misma. Es increíble, ¿eh? Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Versículo 5. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Clarito. Los dos sacerdocios aquí, los dos sumos sacerdotes frente a frente con ejemplos muy claros. Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Hablando de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos a Jesucristo siendo nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec, dejando nulo, escucha con atención, dejando nulo al sacerdocio levítico. Jesucristo. ¿A quiénes le pertenecían los diezmos? A los levitas. ¿Recuerdan? A los levitas le pertenecían los diezmos. Pero ahora en la nueva creación, en el nuevo pacto, deja sin efecto completamente ¿a quién? ¿A quién deja sin efecto completamente? Deja sin efecto completamente al sacerdocio levítico. Y si no hay sacerdocio levítico, por lo tanto tampoco hay quienes ministren la ley.
Porque la ley también ha quedado, como el antiguo pacto, quedó fuera. Ya vamos a mirar la ley también, una nueva ley. Entonces, él dice, Dios ha jurado y no se va a retractar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso dice el libro de Salmos. En Hebreos capítulo 5, verso 6, también hace referencia a esto. Dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vuelve nuevamente vuelve a repetir y a confirmar lo que dice en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pues. Bien. Hebreos 6:20. Ahí mismo, Hebreos 6:20. Te dice muchos textos. Déjame que la Biblia te enseñe. Que no sean palabras humanas simplemente la que enseñe, sino que sea la Escritura que te hable. ¿Quieres palabra de Dios? Pues aquí está Dios hablándote a través de la palabra. Hebreos 5:6. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre. Hebreos 6:20, me equivoqué, Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros, hablando acerca del lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Nota esto, sumo sacerdote para siempre. Jesucristo, aquí tenemos un nuevo sacerdocio, estamos hablando nueva creación, ya miramos el nuevo pacto y ahora estamos mirando nosotros nuevo sacerdocio, porque un pacto no puede ser ejecutado si no hay un sacerdote. Y ahora tenemos aquí el nuevo sacerdocio. Ha eliminado al sacerdocio levítico. Por lo tanto, quienes piden diezmos ahora son levitas. Levitas frustrados. Son levitas que han venido a engañar a pueblos incautos, a hombres y mujeres que asisten a una iglesia solamente para decir amén, o para dormirse, o para disfrutar, o para dejarse engañar nada más. Por esa razón Dios está enojado. ¿Cómo han hecho mercadería? ¿Cómo han hecho mercadería de la iglesia del Señor? Da pena, da lástima verdaderamente. ¿Buscas el micrófono? Allá, ok. ¿Están entendiendo, familia? Seguro que sí. A Norman le veo como sospechoso, ¿eh? Ok. Bien. La ventaja de estar en casa es que puedes relajarte y puedes levantarte al baño cuantas veces quieras, puedes ir a tomar un vaso de jugo y tomar un jugo mientras escuchas, puedes almorzar si quieres o desayunar mientras lo estás haciendo. Esa es la ventaja. Lo importante es que no te vayas a dejarte llevar por querer cambiar de canal e ir a ver otras cosas. Aprende, deja que Dios te hable a tu vida. Perfecto. Ok. Listo pues. Hebreos 7:14. Aquí tenemos el nuevo sacerdocio. 7:14 de Hebreos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, como te dije hace un momento, es verdad, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No, de Judá no podían ser sacerdotes, ni de cualquier manera no podían ser. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Cómo? Un sacerdote distinto a la línea sacerdotal de Leví, de los que recibían los diezmos. 16. No constituido. Presta atención, iglesia. ¿Estás allí? Por favor, levanta la mano y dime que estás allí. Ok, perfecto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras dice, este sacerdote, este sumo sacerdote llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue constituido conforme a la ley, al antiguo pacto, a la antigua creación. No, señoras y señores, no. Él fue constituido según el poder de una vida indestructible. Por esa razón que Jesucristo es el único que volvió de la muerte, resucitó con cuerpo transformado y fue arrebatado hasta el tercer cielo y volverá por nosotros. Y eso está más cerca que nunca. Una vida indestructible. Estarás diciendo, pero otros también resucitaron, sí, pero volvieron a morir y se pudrieron y están esperando la resurrección. El único que ha muerto y ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre se llama Jesucristo nuestro Señor. Bien, sigamos. ¿Están aprendiendo? Espero que sí. Ahí mismo en el capítulo 7, versículo 22.
Por tanto, en consecuencia de esto, de que Jesucristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa la palabra fiador? Garante. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador, garante. Jesús es quien tomó mi lugar. Jesús es que se colocó delante mío para hacerme ingresar en la nueva creación. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, es participante de la nueva creación. Nueva criatura es. Las cosas viejas, creación, pacto antiguo y todo ha pasado. Aquí Dios ha hecho todo nuevo. Amén. 23. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el único que puede garantizarnos a nosotros vivir en el nuevo pacto. Y los otros sacerdotes, hablando de los sacerdotes levitas, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, cualquier cantidad de sacerdotes levitas, debido a que por la muerte no podían continuar, porque morían. Ya llegaban a la vejez y morían, y morían, y morían. Tenían que continuar sus hijos y la descendencia, ¿sí? Mas este, versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando de mas este, hablando de Jesucristo, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable quiere decir inmortal, eterno, para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sumo sacerdote Jesucristo. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. ¿Cuáles sumos sacerdotes? De la línea de Leví, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo. Ahora el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, porque la ley, el antiguo pacto, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, los constituye. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, muy claro, posterior a la ley, la palabra del juramento. ¿Cuál juramento? El juramento hecho a Abraham, dice esto, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Dios le hizo un juramento a Abraham, le dijo, tu descendencia va a poblar la tierra y de ti va a salir una simiente, de ti va a salir un vástago, de ti va a salir, de ti Abraham, de allí de tu simiente va a salir esa simiente, hablando de Jesucristo y no de la nación de Israel. La nación de Israel o el pueblo de Israel no es la simiente de Abraham, por si acaso. Esa es otra equivocación también. Bien, sigamos adelante. Clarito, ¿cierto? Nuevo sacerdocio. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, el nuevo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto. Es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Imagínate, un mejor pacto en mejores promesas. ¿Por consecuencia de qué? De una nueva creación, de un mejor pacto y de una mejor promesa. Mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero, ¿de qué está hablando? Porque si aquel primero, el primer pacto, el primer sacerdocio, la primera creación, hubiera sido sin defecto, claramente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. El primer pacto fue con defecto. De este tema voy a enseñarte a ti más adelante en otra serie que tengo para compartir. Ok, entonces ahora ya te he explicado acerca de un mejor sacerdocio o un nuevo sacerdocio. Hay muchos textos más, pero no quiero ahondar en este tema porque no es el tema del sacerdocio. Estamos hablando de los diezmos. Entonces, figúrate, nueva creación, nuevo pacto, nuevo sacerdocio.
El sacerdocio levítico que fue ordenado por la ley de Dios en el monte Sinaí ha quedado abolido. ¿Entiendes eso? Abolido. Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo Jesús, todos quienes servimos a Cristo Jesús, no tenemos para qué estar enseñando o pidiendo que tengas que traer los diezmos, porque tú no eres levita. Y si eres levita, has caído de la gracia. Y todo aquel que está pidiendo diezmos ha caído de la gracia porque de Cristo se ha desligado. Clarito, ¿eh? A estudiar la Biblia, mis amados hermanos. Y no hagan y no hablen solamente por criterios o pensamientos. Y cuidado, peor que digan, no, es que Dios a mí me habló, me dijo que yo debo cobrar los diezmos y que el diezmo es bíblico. No, 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 no. Ubícate, mi amado hermano, por el amor del Señor, te lo ruego y te lo suplico que te ubiques. Ok, sigamos. Sigamos más adelante. Ahora vamos a ver nueva ley, nueva creación, nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nueva ley. Lucas 16, 16. Nueva ley. Biblia, mi amado hermano, Biblia. Lucas 16, 16. Déjame ver la hora. Ok. Lucas 16, 16. Léanlo, por favor, léanlo allí, por favor. ¿Cómo está mi iglesia acá? ¿Así? Salimos de aquí y nos vamos a la cevichería La Bomba. A los de Cebolla. Oye, ¿cuántos están los hermanos de Ministerios Miles? Saludo a mi hermano Néstor Velázquez, el propietario de la cevichería Bomba. Esto no es un corte comercial, ¿eh? Es mi hermano en Cristo, es mi amigo. Saludos y abrazos, ¿eh? Ok. Nueva ley. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Por favor, lean la palabra. Yo no soy loco, no estoy tratando de engañarlos. Tu Biblia, tu Biblia. Ahora, claro que los mesiánicos hebraicos y las raíces hebreas y toda esa cantidad de individuos que se han diseminado se parece al coronavirus. Ellos dicen, para quitar todos estos versos, dicen que la Biblia esta es falsa y que ellos tienen la Biblia original. Morirán engañados, morirán engañados. Necesitan escudriñar mucho y conocer historia, leer y conocer historia, revisar la historia, revisar los antepasados para que puedan entender. Caso contrario, morirán engañados. ¿Qué dice aquí? La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Desde entonces, clarito hermano, desde entonces, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Por lo tanto, ahora no existen profetas ni sacerdotes que eran constituidos por la ley. No hay, se acabó. Pastor, pero yo conozco un profeta, ese es un mentiroso, un impostor. Yo conozco a la profeta, mentirosa, impostora, que está tratando de engañar y vivir a costillas de los ingenuos. No existen profetas en la actualidad. Cualquiera, ahora, ¿cuáles son los verdaderos profetas en la actualidad? Cualquiera que lleva esta palabra profética más segura, lleva y comparte esta palabra por todas partes, tú estás llevando la palabra profética, la palabra de Dios. Pero nadie puede decir, yo soy profeta, yo soñé, yo anoche vi, yo esto. No, no, no. Brujos sí hay, hechiceros sí hay, adivinos sí hay, cuenteros sí hay, que utilizan el nombre de Dios. Ok, Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Eso lo leímos en su momento, pero quiero volver a leerlo en este momento otra vez con más puntualidad. Porque cambiado el sacerdocio, recuerda que ya el sacerdocio levítico ha sido abolido, cambiado, ahora tenemos un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es necesario. Recuerda eso. Nueva creación. La creación anterior ya pasó y aquí todo es hecho nuevo. Nuevo pacto. Nuevo sacerdocio. Y al cambiar sacerdocio, nuevo, necesariamente hay que cambiar la ley. No, pero la ley no ha cambiado. Escucha, deja que la Biblia nos enseñe. Jeremías 31, 33. ¿Cómo fue que se cambió la ley? Lo anticipó cuando Dios envió la profecía. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Jeremías 31, 33.
Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí mira cómo son las características del nuevo pacto. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Date cuenta. Dice, la ley que yo le voy a dar ahora ya no va a ser grabado en piedra, ya no, porque esa ley se echó a perder porque ustedes invalidaron mi pacto, hablando de la nación de Israel. Ahora en el nuevo pacto yo voy a escribir mi ley en su mente. Los 10 mandamientos en la mente, esperemos. Y la escribiré en su corazón. Y la voy a escribir adentro de su corazón, ya no afuera, sino adentro, para que esté permanentemente dentro de sí. Y entonces yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Gálatas 6.1, por favor. Ve a Gálatas 6.1. ¿Dónde va a estar esa ley? Ya no va a estar afuera. No. Sino en el corazón. La ley en el corazón. Adentro, en el corazón. Adentro, en la mente. Gálatas 6.1. Que hay que regresar a la Torá. Regresa a la Torá para que conozcas historia. Para que conozcas y sepas, identifiques el antiguo pacto, pero no para volver a vivir en él. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aparece una ley llamada la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? Va apareciendo poco a poco. Ya ahora, ¿dónde? Dentro de tu mente, dentro de tu corazón. ¿Cuál es la ley? La nueva ley, la ley de Cristo. Dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué decía la antigua ley? Mátenlos a piedrazos. Pero ¿cuál es la ley de Cristo ahora? Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, de pronto tú vas a caer también. Ahora ten misericordia. Esta es la nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley de Cristo ahora? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Soportando al débil. ¿Te das cuenta? Cambio de ley, cambio de sacerdocio. Primera de Corintios 9:21. Puedo explicarte de este texto mucho de cada uno, pero no es el tema. Estamos hablando acerca de los diezmos. Estamos dejando al diezmo. Ahora, ¿dónde se quedó el diezmo ya? Se quedó allá muy lejos. Lejos el diezmo. ¿Te das cuenta? No está con nosotros ahora el diezmo. Gálatas 6:1. Hermano, Primera de Corintios 9:21. Perdón. Primera de Corintios 9:21. A los que están sin ley, dice Pablo, yo me acerco a los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo me acerco a los que están sin ley, para ganarme a aquellos que están sin ley. Dice esto, y yo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo dice claramente, yo ayer estaba bajo la ley del Sinaí, ahora estoy bajo la ley de la gracia, bajo la ley de Jesucristo. Existen dos leyes, una ley del Sinaí, otra ley de la gracia, que es la ley de Cristo. Y vamos identificando poco a poco. Romanos 8.1. Romanos 8.1. La ley de Cristo, la ley de Cristo, la ley de Cristo. Empieza a aflorar. Y ustedes leen desde el libro de los Hechos, desde el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en adelante, Cristo se revela con una nueva ley. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son ellos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, aquí está, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esta es la nueva ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Aleluya. ¿De qué? ¿Qué dice? Me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando miramos el pacto nuevo?
que Pablo decía que el pacto antiguo era un ministerio de muerte, aquí está rectificando, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dijo Pablo? Yo antes sin la ley no sabía que era pecado, pero cuando vino la ley, entonces supe que codiciar era pecado y el pecado me mató. Aquí tenemos la ley del pecado y muerte a la ley del Sinaí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Hay otra ley que está en vigencia. Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia de aquellos que dicen que guardan la ley? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Hace la pregunta. ¿Por la de las obras? No. Este no es gigante. ¿Por la de las obras? No. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál de las dos leyes? Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Te das cuenta? Tenemos la ley de Cristo, la ley del Espíritu y la ley de la fe. Queda excluida completamente la jactancia para que nadie se gloríe, porque ahora existe una nueva ley. No es que yo cumplo la Torá. Es que yo guardo el Shabbat, yo guardo y no como las comidas que no son de comer, yo guardo. Y se jactan, dice, no, estás equivocado, estás completamente equivocado. Porque esa ley es ley de pecado y de muerte, pero la ley de Cristo es la ley de vida y vida en abundancia. Por lo tanto, versículo 28. Concluimos pues, al final de cuentas, que el hombre es justificado por fe, por la ley de la fe, sin las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Esa ley del antiguo pacto ha sido quedada abolida y ahora estamos en una nueva ley. No es que ahora la ley, sí, nosotros estamos bajo una ley nueva. ¿Cuál ley? La ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Espíritu de Cristo. ¿Te das cuenta? Bien, sigamos entonces. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Estoy obviando algunos versículos porque son muchos, pero vamos a ir obviando algunos versos. ¿Están aprendiendo, iglesia del Señor, relajaditos ahí en casa? Y a mis amigos y hermanos que están conectados en diferentes partes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Ministerios Miles, a la iglesia internacional, la iglesia global. A propósito, estamos en este momento en Ecuador en un día de clamor, de oración. Todo el Ecuador está clamando en todas partes y nosotros estamos enseñando la palabra del Señor. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del viejo pacto. Por haber muerto. Fíjate, por haber muerto. Recuerda que la ley dice que la ley solamente se enseñorea mientras ese individuo está vivo. Cuando ya muere, la ley no tiene poder. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. ¿Y cómo morimos nosotros? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? Ya hemos muerto. ¿Hemos muerto dónde? En Cristo. Dice eso entonces, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Para aquella en que estábamos sujetos, hablando de la ley, de la letra, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, nuevo régimen, nuevo decreto, nueva ley. ¿Te das cuenta? Nuevas promesas, nuevo pacto. Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Clarito, régimen de la letra vieja y régimen nuevo del Espíritu de Cristo. Ok, te he mostrado la ley y hay mucho que mostrarte acerca de la ley, pero no es la enseñanza. En algún momento explicaré paso a paso todo esto y con muchos textos en cada del pacto, de la creación, el pacto y las promesas y la ley. Bien, entonces, pero ahora, para que entiendan mejor, ¿cuál es entonces la nueva ley de Cristo? ¿Cuál es la nueva ley de Cristo? ¿Cómo lo dibujó la ley de Cristo? Marcos capítulo 12, versículo 28. Veamos lo que dice allí. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hace la pregunta. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí Jesucristo empieza a hablar el precursor como del nuevo pacto, de la nueva creación, de la nueva ley, de las nuevas promesas y todo, empieza a enseñar una nueva ley. Mateo 22, 34. Lee conmigo rápidamente. Déjame buscar esto acá. Mateo capítulo 22, versículo 34. 22, 34. Dice así. 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En la ley, hablando de la ley de Moisés, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos que yo te entrego, ahora dice Cristo, una nueva ley, un mandamiento nuevo, depende toda la ley y los profetas. Jesucristo dice: mire, esta es la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la fe. Esta es la ley. ¿Cuál ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos está resumido toda la ley. Todos los mandamientos dependen, en estos dos mandamientos y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No intentes inventarte el agua tibia tratando de buscar respuestas que hay que volver a la ley. Ahora la ley está bien sonada. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Verás que el tema no es de la ley ni la gracia, sino que el tema es de los diezmos. Para que te des cuenta nada más. ¿A dónde se quedó el diezmo ya? Lejísimos. ¿Dónde? En la antigua creación, en el antiguo pacto, en el antiguo sacerdocio, en las antiguas promesas y en la antigua ley. Ok, Mateo capítulo 7, verso 12. Dice esto: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesucristo está dando, y de hecho en el capítulo 5 de Mateo, Jesucristo ahí habla de toda la ley, cómo fue que Dios estableció en el nuevo pacto la ley. Bien, leamos un verso más, Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, en otras palabras, a libertinaje, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Te das cuenta? Toda la ley se resume en esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo lo que tú tengas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la nueva ley, la ley de Cristo. Ok. Bien. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto nosotros nueva creación, nuevo pacto. ¿Qué más miramos nosotros? Nuevo sacerdocio y ahora nueva ley. Ahora vamos a ver las nuevas promesas. No hay que dejar ningún cabo suelto. Nuevas promesas. Ok, nuevas promesas. Hebreos 8:6. Todo nuevo y nuevo. Hebreos 8:6 dice esto: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, no como las promesas de ayer. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí aparecen las nuevas promesas. Hebreos 8:13, ahí mismo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El pacto desaparece con el sacerdocio, con la ley, con las promesas y con el templo. Así desaparece el pacto antiguo, con todo, no una parte, porque eso es lo que tratan de engañar ahora. No, una sola parte nada más. Es
parcial lo que se ha desaparecido. No, señoras y señores, hermanos y hermanas, todo desaparece porque Dios todo lo hace nuevo. Bien, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice esto. Ahora, miremos nosotros la promesa. ¿Cuál es la mejor promesa? ¿Qué promesas habían en la ley? ¿Cuál era la promesa en la ley? Haz esto y vivirás. Esa era la promesa. Si tú haces esto, vives. Esa es la promesa. Pero ¿cuál es la nueva promesa? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es la nación de Israel, la cual son los judíos, la cual son los hebreos, la cual son los israelitas. No, señoras y señores, te han engañado si te enseñaron de esa manera. ¿Cuál es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham no son las 12 tribus de Israel. La simiente de Abraham es Cristo, lo dice tu Biblia. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. ¿Después de qué? Después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Recuerda que Dios le hizo a Abraham la promesa de la simiente que es Cristo, y luego Abraham y todo eso 430 años después viene la ley. Y dice, y esa ley que vino en el monte Sinaí no abroga la promesa original, la promesa efectiva, no la abroga. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham, es así, abroga a la ley que fue establecida en el monte Sinaí. Sigamos. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia del reino de los cielos para nosotros es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Ha fallado Dios en cuanto a la promesa que le hizo a Abraham de la simiente que se llama Cristo. Pero Dios, dice, la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida en la mitad del camino de la promesa. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha las promesas y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Clarito, hermano. Clarito. En otras palabras, aquí estaba la promesa hecha a Abraham, 430 años, Dios coloca la ley por causa de las transgresiones, y una vez que ya aparece la simiente de Abraham, que es la promesa Jesucristo, esto queda por fuera, empieza una nueva creación, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, una nueva ley y nuevas promesas. Bien. Esta es la más clara referencia, mi amado hermano, de la senda antigua, a la cual todos debemos regresar y caminar en ella, tanto judíos, gentiles, israelitas, todos debemos regresar a ella. Y esa senda es la simiente de Abraham, la cual es Cristo Jesús. Dice esto, regresemos a la senda antigua. ¿Han escuchado eso? Hoy por hoy se enseña en los círculos mesiánicos, hebraicos, efraínitas, y dicen, hay que regresar a la senda antigua, y para ellos la senda antigua es Israel. Fíjate nada más. Para ellos es Israel. Hay que regresar a la Torá. Sí, antes de la Torá, antes de la ley, hablando de la ley, antes de la ley estaba la promesa. ¿A dónde tenemos que regresar? ¿Cuál es la senda antigua? La senda antigua es la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Jesucristo. Ese es la senda antigua. Regresa a Cristo, regresa al origen en realidad, no a buscar. Es que tenemos que regresar a las raíces hebreas para entender de Dios. Oye, si ellos no lo lograron entender, ¿cómo vas a entender tú? Regresa a Cristo, ven a Cristo, no trates de ocultar a Jesucristo. Regresa a Cristo, mi amado hermano, porque eso de regresar a las sendas antiguas, hablando de la nación de Israel, hablando de Jerusalén, hablando de todo eso, que hay que viajar a Jerusalén y todo eso, eso es una mentira de la simiente de la serpiente, que hoy por hoy la mayoría de personas por falta de conocimiento están escuchando. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No escuchaste la ley?
Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. ¿Ya entendiste eso? No voy a explicarte porque ya te expliqué. Ahí tenemos a los 2 pactos con sacerdocios y con promesas. Ok. Gálatas 4:28. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, hablando de Ismael, el hijo de Agar, perseguía al que había nacido según el espíritu, escucha esto, ¿a quién? A Isaac. Así también ahora, siglo XXI, nos siguen persiguiendo los que nacieron bajo esclavitud, los que han regresado a la ley. Nos persiguen a nosotros que hemos nacido en la nueva ley del Espíritu de Dios, en la nueva creación. De la misma manera, como Ismael perseguía a Isaac, de la misma manera, ahora también los que abrazan la ley, las ordenanzas y todo eso que ahora se enseña, ellos persiguen a aquellos que vivimos en la gracia del Señor. La ignorancia es tenaz, hermano. Bien, dice así. Así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. ¿Qué significa eso? No será salvo aquellos que se regresan a la ley, porque de la gracia habéis caído. No van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque te regresaste a ser hijo de esclavitud, siendo hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, Iglesia del Señor, casi todas las denominaciones cristianas han tomado porciones del pacto de Moisés, cristianizándolo y los han agregado al nuevo pacto, sin darse cuenta que han hecho a la mayoría de cristianos culpables de la ley y le colocan contra la espada y la pared, y pobres personajes congregantes que no entienden, que no comprenden la palabra, terminan confundidos y terminan acabados y terminan desanimados y no saben mismo qué hacer. Mira, todos aquellos que dicen guardar la ley, en el fondo saben que están mal porque viven quebrantando la ley toditos los días. Por lo tanto, mi amado hermano, tú y yo necesitamos identificar bien lo que es la antigua creación, antiguo pacto versus el nuevo pacto, antigua ley versus la nueva ley, antiguo sacerdocio versus el nuevo sacerdocio y antiguas promesas versus la nueva promesa de la nueva creación. Esa es la gran confusión, hermano. ¿Y por qué se piden los diezmos ahora? ¿Por qué se piden los diezmos? Porque están mezclando a su favor, por conveniencia, mezclan el antiguo pacto para venir a ejecutar en el nuevo pacto. Se convierten en sacerdotes, levitas y bueno, una cantidad de cosas. El diezmo no está en la nueva creación. No está en la nueva creación. Y quien quiera que esté enseñando que el diezmo es ahora para nosotros en la nueva creación es un farsante, es un mentiroso, es un ladrón, es un estafador, es un vividor. Y si tú no lo sabías y estabas enseñando, pues ya tienes ahora aquí sustento bíblico para que puedas investigar. Muchos me han escuchado predicar esto en la iglesia, en las diferentes iglesias nuestras donde he ido a compartir la palabra. Algunos ya saben que el pastor Norman de Ministerios Miles es un hereje, me mencionan así, es un hereje, es un hijo del diablo, tiene una doctrina satánica, porque dice que los diezmos están en vigencia. Ahora sí, ya les hablé cara a cara. Y ustedes que están escuchando esto, compartan este link, compartan en todos esos lugares donde hablan de diezmos y de ofrendas. Bueno, las ofrendas sí están en vigencia, lo explicaré más adelante. Pero aquellos que están pidiendo diezmos, colócale este link allí para que ellos sean desafiados también. Bien, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No conforme al viejo pacto, a la vieja ley, sino al nuevo pacto y a la nueva ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Clarito. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se cumple la justicia de la ley
en nosotros a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, un pacto trajo muerte y siempre lo traerá. Quien quiera que regrese al pacto viejo está bajo muerte, bajo condenación. Hermanos, no se dejen engañar diciendo que regresando a la ley usted está bien delante del Señor. No, señores. Ustedes están tratando de corregir lo que Dios ha hecho y Dios lo ha hecho perfecto. El otro pacto, en cambio, trae vida. Si cree que cualquier parte del viejo pacto afirma o ayuda al creyente en el nuevo pacto, está completamente equivocado. Errados. Porque el pacto antiguo, dice la palabra, pacto de muerte. El nuevo pacto es pacto de vida. Segunda de Corintios 3:4. Segunda de Corintios 3:4, 18. Se acabó el tiempo, ¿sí? Se acabó el tiempo ya. Segunda de Corintios 3:4, 18. Déjame terminar esta parte de aquí. Dice esto: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hablando de los siervos del Señor, de nosotros como predicadores. Sino que nuestra competencia, la palabra competencia significa nuestra profesión o nuestra encomienda que Dios nos ha dado a nosotros, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo. ¿Qué significa eso? Nos hizo una creación de ministros competentes, un nuevo linaje de sacerdocio, creado según Dios, no según la orden levita, no, sino según Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Nosotros los predicadores, este servidor es un ministro del nuevo pacto, no del pacto antiguo. No, señores, no, porque el conocimiento de la palabra del Señor es veraz. No de un nuevo pacto, dice, no de la letra, sino del Espíritu. Aquí tenemos al pacto de la letra y al pacto del Espíritu. A la ley de la letra, a la ley del Espíritu. Al sacerdocio de la letra, al sacerdocio del Espíritu. A la promesa de la letra, a la promesa del Espíritu. Elegante, hermoso, bellísimo. Mira esto, porque la letra mata. ¿Qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué dice? Que mata la letra. ¿Cuál? El antiguo pacto, la antigua ley, mata. La antigua promesa mata. Pero más el Espíritu, más el nuevo pacto, más la nueva creación, más la nueva ley, más la nueva promesa, más el nuevo sacerdocio, da vida. Y esta vida es eterna. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dos clases de servicio, ministerio de muerte y ministerio del Espíritu. Ministerio de la ley y ministerio del Espíritu. ¿Te das cuenta? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dije? El ministerio de condenación, hablando del antiguo pacto, de la ley. Ese antiguo pacto tenía una ley, tenía un sacerdocio, y ese sacerdocio y esa ley y ese pacto dice que era un ministerio de muerte. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el nuevo pacto, el nuevo sacerdocio, la nueva ley, las nuevas promesas, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿hablando de qué? Hablando del pacto antiguo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hace una clara diferencia. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser. ¿Qué cosa? ¿Qué había de ser? ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Que había de ser qué? Abolido. Que había de ser abolido. Pero el versículo 14, pero el entendimiento de ellos dice,
12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, hablando de la ley, del pacto, del sacerdocio. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Por esa razón que tú tienes vecinos mesiánicos, hebraicos, efraínitas, raíces hebreas. Y por ahí otros dicen, no somos ni raíces hebreas, no somos ni efraínitas, no somos ni judíos, ni mesiánicos, no somos nada de eso. ¿Qué somos? Nosotros somos únicos. Dijo mi papá, decía, la misma puerca con diferente soga. Diciendo lo mismo, pero cada cual. Existe una cantidad de cristianos mesiánicos, judaicos, hebraicos mezclados. Es una mezcolanza total. Ellos no saben ni dónde están parados y así enseñan, diciendo lo que dice la palabra. Ciegos, guías de ciegos, juntos irán a caer en el hoyo. Bien, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Algunos hasta el día de hoy siguen creyendo que guardando la ley, que guardando el Shabbat, que no comiendo alimento, tienen que comer alimento kosher, y que debe guardar las fiestas, y que sí, empiezan con Deuteronomio, y con la Torá, no saben ni siquiera lo que significa la Torá, ni para qué, ni cómo, ni cuándo. Pero ahí están hablando de eso. Y ahí están predicando. Hay algunos inclusive vestidos hasta de mesiánicos, con kipá, con talid, sonando las trompetas. Ahora, esa es otra historia que hasta da vergüenza. Que hay que sonar el shofar, que están sonando el shofar allí. Ahí en Guayaquil hay una cantidad de pasos. A la madrugada sonando el shofar. Como que si con eso ya se va a ir el coronavirus. Están completamente equivocados. Ciegos, guías de ciegos. La falta de conocimiento es increíble, hermano. Ok, ¿qué dice ahí? Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés hablando de la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos y por esa razón no entienden. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Aleluya. El poder de la verdad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto debería curar a cualquiera que se quiera comprometer con el ministerio de muerte. Debería curar esto de aquí. Aquellos que han regresado a la ley, vuelvan a la gracia, corran a la gracia, regresen, dejen de estar ustedes ahí practicando lo que usted no ha sido llamado a practicar, porque vivimos en una nueva creación, pero si quieres vivir en la vieja creación, recuerda, condenación, no más nada. No, el Señor que sí, no, Señor, nuevas promesas, mejores promesas. ¿Qué significa mejores promesas? La nueva promesa significa que todos le conoceremos, que tenemos un sumo sacerdote que puede entrar, ya no antes en la vieja promesa era que el sacerdote intercedía por nosotros, pero ahora ¿qué hacemos? Nosotros entramos directamente a él. En la nueva promesa es que la ley está escrita en nuestros corazones y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Cristo mismo está dentro de nosotros como el Verbo de Dios. En la nueva promesa, ¿qué promesas nuevas hay? ¿Qué mejor promesa? Que en la reconciliación con Dios, en la sanidad, misericordia, perdón, a través del sencillo y poderoso arrepentimiento, a través de la fe. ¿Qué otras promesas más? Poder y autoridad que el eterno Dios nos ha dado, para que en el nombre de Jesús nosotros tengamos poder sobre Satanás, sobre el enemigo, y que ninguna arma forjada podrá contra nosotros. ¿Qué otra promesa más? El acceso directo al Padre, porque Él provee un trono al que podemos nosotros acudir a la hora que tú y yo queramos. Sencillamente debemos humillarnos delante de Él, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. ¿Qué otra promesa más? El descanso que Dios nos da. Si alguno está cansado, venga a mí, yo lo hago descansar. ¿Te das cuenta? Promesas y promesas y promesas, cualquier cantidad de promesas en la Escritura. Por lo tanto,
Él nos prometió todo esto. Pero sin embargo, todavía algunos cristianos por falta de conocimiento viven en temor, duda, confusión, ansiosos. No le creen a Dios, están confundidos. Ellos actúan como que si vivieran en las promesas del antiguo pacto. Haz esto y vivirás. No, ahora Cristo hizo por nosotros todo y nosotros guardamos la ley de Cristo. En algún momento te explicaré la ley de Cristo aplicando en nuestras vidas. Ya te expliqué cuál es la ley de Cristo. Sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y has cumplido toda la ley. ¿Te das cuenta? Pon a Dios en primer lugar y a tu prójimo ten misericordia de él. ¿Cuál es el grave lío hoy por hoy? Con tanto precepto, que fiestas, que pesas, que esto, que trompetas, que tabernáculos, que esto, que aquello. Una cantidad de cosas que ahora no entienden ni ellos mismos para qué es, definitivamente. Ok, y para cerrar, porque el tiempo se nos acabó, definitivamente tocó pasar al otro domingo, pero como estamos en cuarentena y la iglesia, pues más de uno conoce y sabe cómo nosotros hemos compartido la palabra del Señor. Espero que no haya sido aburrido, pues. Por último, nuevo templo. Ok, entonces vamos ahí otra vez. Repetición. Nueva creación. Nuevo pacto. Nuevo sacerdocio, por ende, nueva ley. Por consecuencia, nuevas promesas. Y ahora, nuevo templo. No, hermano, es que nosotros esperamos que Israel es el reloj de Dios. No, te engañaron. Estás viendo al lugar equivocado. Israel no es el reloj de Dios. Para aquellos que quieran entender esto, observen en nuestro canal, hay una serie que se llama El pasado no conocido de Israel. Ahí ustedes pueden revisar. Y también pueden revisar también el rastro de sangre. Un tema que les recomiendo que ustedes ahí aprenderán así mismo con la Biblia en la mano. Nuevo templo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. El día de mañana en la noche tenemos preguntas y respuestas. Allí pueden ustedes preguntar y pueden escribir las preguntas a las 7:30, preguntas y respuestas. Y si usted tiene alguna curiosidad de ahora, ahí el día de mañana pregunte. Pero diezmos es un engaño, es una mentira. Ya ni siquiera enseñó. Y la verdad te hará libre. Ok, entonces ahora nuevo templo. Segunda de Corintios 6, 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hablando desde el 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuevo templo. Ya no hay que esperar, no, es que el tercer templo, hermano amado, el tercer templo se va a construir, pero los que están pensando que en ese tercer templo es la abominación desoladora, vea mi hermano, espere con calma que yo te voy a enseñar acerca de este coronavirus relacionado a la abominación desoladora. ¿Cómo está tu pueblo en este momento? Usted observa en las calles de Italia, de España, del mundo entero, por la cuarentena, el toque de queda, estado de excepción. ¿Cómo está? Desolado. Abominación desoladora. Espera con ansias que yo voy a enseñarte con lujo de detalles todo esto del coronavirus a la luz de la palabra, como nos caracteriza a nosotros. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? El nuevo templo. Ayer era el templo de Salomón. Luego lo reconstruyeron como el segundo templo, cuando Cristo vino, el segundo templo. Y fue destruido cuando Cristo dijo que iba a destruir, se destruyó el templo. Años 70 después de Cristo, con Tito Vespasiano a la cabeza. Se destruyó, ¿no es cierto? Y ahora el tercer templo se va a construir. Ya Cristo construyó el templo, mi amado hermano, somos tú y yo. Lee otro texto más, por favor. Primera de Corintios 3:16. Vete a Primera de Corintios 3:16. No quiero dejar sin sustento bíblico esto, 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El nuevo templo.
Recuerda, nueva creación, nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nueva ley, nueva promesa y nuevo templo. No te he dicho yo ni te he manipulado, la Biblia lo está diciendo y tú lo estás leyendo. Ok. Primera de Corintios 6:19. Ahí mismo, 6:19 de Primera de Corintios dice esto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, templo del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuevo templo, nuevo templo. Efesios 2:21. Vamos ahí. Efesios 2:21. El equipo de producción me está diciendo que corten porque el tiempo se acabó, pero vamos a abusar un poquito. Déjame terminar esto, por favor, ¿ya? ¿Ustedes están con hambre? ¿Sí? ¿Sí? Nos vamos ahora a un encebollado. Sí. ¿Hay alguien que me quiera invitar a un encebollado por si acaso? Que alce la mano, ¿eh? Ok, Efesios capítulo 2, versículo 21. 2:21. Norman se puso contento, hasta el sueño se le quitó. No. Efesios 2:21. Mira lo que dice ahí. En quien todo el edificio, hablando acerca de la iglesia del Señor, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo, el templo del Espíritu Santo. Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Aquí está. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, el templo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? El nuevo templo. ¿Cuál es el nuevo templo? Nosotros, tú y yo. Tú estás allá, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo y Jesucristo, Dios dentro de ti. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos el templo del Espíritu Santo. Nuevo templo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero mira Timoteo 3:15. Mira, primera de Timoteo 3:15. Déjame ver, primera de Timoteo 3:15. Me dice así, desde el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Tú y yo. Ahora nosotros, la iglesia, el templo que tenemos nosotros acá en Lago Agrio, para los que no conocen, en la avenida Quito y Cuyabeno, detrás de la ex gasolinera Aro. Ese es un templo, está abandonado allí, porque la iglesia del Señor somos tú y yo, en cualquier lugar donde nos encontremos y la palabra del Señor sea compartida. Bueno, entonces, templo. Demos otro texto más. Primera de Pedro 2:5, por favor. Primera de Pedro 2:5. Nuevo templo. Algunos son unos templazos porque son robustos. Algunos son unos templitos. Como ya saben quién, ¿eh? Ok. Primera de Pedro 2:5, por favor. Vamos allí. 2:5. Saludo a todos mis hermanos, que Dios les bendiga, a todos aquellos que están conectados en diferentes partes, que el Señor les bendiga. 2:5 dice la palabra así. Desde el 4, acercándoos a Él, hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Templo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón? Recuerda que Jesucristo dijo estas palabras, que pocos lo han entendido. Hablando del templo. Dijo esto: yo voy a destruir el templo y en 3 días lo vuelvo a construir. ¿Se acuerdan ustedes? Leamos Juan 2:19. Juan 2:19, rapidito. Juan 2:19. 2:19 dice así. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Y los judíos pensaron que era el templo ese que estaba allí en Jerusalén. Y decían esto, sí, 40 y tantos años. Y ahí mismo creo que dice, déjame ver. Claro, ahí dice esto. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hablando de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Tú y yo. Somos el templo del Espíritu Santo. Mañana el anticristo no se va a sentar en el templo allá. La abominación desoladora va a tratar de sentarte en tu templo. Eso te explicaré, pero con detalles específicos. Listo. Ok. Bien. Ya tenemos oído. Escucha. En el antiguo pacto está narrando la historia antigua creación, antiguo pacto, antiguo sacerdocio, antigua ley, antiguas promesas y antiguo templo. Pero Dios hizo nueva todas las cosas. Nueva creación, que ya lo expliqué en la semana anterior, nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nueva ley, nuevas promesas y nuevo templo. En el antiguo pacto está el diezmo. En el nuevo pacto no hay diezmo. Entonces, ¿se debe diezmar en el nuevo pacto, en la nueva creación? Ya tiene la respuesta. No. Quien quiera que enseñe en el nuevo pacto diezmar es un ladrón. Ratoncito. Con cariño, Ratoncito. Que está robando, engañando a todo un pueblo. Y cientos de iglesias alrededor del mundo están siendo engañadas por mentirosos, por vividores, y algunos lo hacen de manera ingenua, porque ellos solamente han escuchado lo que dijo su padre espiritual, entre comillas, o escuchó lo que dice estos apóstoles de turno, o los profetas de turno, o los teólogos de turno, pero la Biblia es muy clara. Entonces, siempre que usted quiera hablar del pacto, del diezmo, para ver si está vigente o no está vigente, tenemos que nosotros primeramente conocer el antiguo pacto y el nuevo pacto. Se dice que al final del nuevo pacto, el Antiguo Testamento, esa es otra de las cosas, porque dicen, no, pero el nuevo pacto empieza en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero déjame decirte, mi amado hermano, error, tampoco es así. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no está en el nuevo pacto. Todavía son libros del antiguo pacto. ¿Cómo? Pero si el Nuevo Testamento empieza allí. Algunos dicen que en Malaquías termina el Antiguo Testamento. No. Termina cuando empieza Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí termina el Antiguo Testamento. Esto te explicaré la semana que viene. Y te voy a mostrar a Jesucristo. ¿Por qué razón Jesucristo explicó y enseñó acerca de la ley? Porque Él cumplió la ley, y cuando cumplió la ley, al morir y cuando resucitó, Él cuando muere bajo el viejo pacto y la vieja creación. Cuando resucita es donde empieza la nueva creación. La semana que viene compartiré contigo, mi amado hermano, no logramos culminar todo esto. Espera con atención, espera este tiempo que vendrá la próxima semana, se vuelve más interesante, ¿verdad? Entonces, pastora, en definitiva, ¿qué es lo que pasa con los diezmos? ¿Hay que diezmar? Hermano amado, no debes hacerlo por ley. Y te enseñaré cómo debes aportar a la obra del Señor de aquí en adelante. Para nuestra iglesia no es problema, porque en nuestra iglesia esto es una doctrina bíblica. Para las iglesias de ustedes que están escuchándome, se convirtió en un grave problema. Mis amados hermanos, fue un gusto para mí compartir con ustedes en esta mañana.